Hola a todos, un cordial abrazo desde España y de nuevo mi gran agradecimiento a los seminarios CiberPEPS y CONAPEME por una nueva invitación, en esta ocasión para hablar de algo que para mí es una primicia, que es la presentación de un nuevo libro que se titula tal como es la presentación: Trilogías del séptimo arte para pediatras de cine, y que es subtitulado Prescribir películas para mejorar en ciencia y conciencia en nuestra práctica clínica. En este sentido, siempre hay que declarar los conflictos de interés, y a diferencia de la mayoría de las veces que hace una ponencia que siempre suele declarar que no hay ningún conflicto de interés, yo tengo que decir que declaro múltiples y afectivos conflictos de interés porque, como la mayoría conocéis, ese es un proyecto que ya tiene un amplio recorrido con 11 libros publicados, el 12 a punto de salir, el 13 ya terminado y comenzando el 14. Y como sigáis invitándome a dar este tipo de ponencias, pues evidentemente yo no me cansaré. Así que tengo que deciros que tengo todos los conflictos de interés y espero que me perdonéis si le pongo demasiada pasión al tema, ¿de acuerdo? Bien, como toda presentación de cine, cámara y acción, y tendrá 4 partes. Una primera parte que os voy a explicar cómo viajar de la observación narrativa a la prescripción de películas. La segunda parte será un repaso a las trinidades del séptimo arte, un repaso histórico a aquellas trilogías que probablemente sean muy importantes, algunas que recordaremos y otra que seguramente descubriremos. Pasaremos a la esencia, que es este libro que hoy presento con vosotros y que saldrá muy pronto publicado en España, que son 10 trilogías que quiero prescribiros desde cine y pediatría, ¿de acuerdo? Para mejorar en ciencia y en conciencia. Y termina, como toda película, con un TN, y serán 3 ideas claves como corresponde a esta presentación de trilogías. Sin más dilación, empezamos con la primera parte, ese proyecto de cine y pediatría que es viajar de la observación narrativa a la prescripción de películas. Lo he explicado muchas veces y todos lo conocen. Es posible educar desde la estética en cualquiera de las artes, pero sin duda también desde el cine, que es conocido como el séptimo arte. En este sentido, el cine es un universo de emociones donde es posible potenciar una educación sentimental y, cómo no, educar la afectividad, que yo creo que a veces es más importante que la eficacia, la eficiencia y la efectividad. En este sentido, el cine es un método ideal para mostrar una mirada global de la salud y la enfermedad. ¿Y por qué? Porque a veces el cine nos habla de enfermos y enfermedades, pero sobre todo, casi siempre nos habla de personas, y algunas veces son pacientes, familias y profesionales. En este sentido, se ha demostrado, y hay grandes experiencias, de la utilidad del séptimo arte en la formación humanística y en la formación ética de los sanitarios. Y en este sentido, empiezo con la primera idea. Hay que ver el cine de otra forma, y en este sentido es clave lo que llamamos observación narrativa, que tiene 3 momentos importantes, que son los 3 momentos importantes precisamente de la educación. Y son estos 3. La prefiguración, que es el antes de ver una película; la configuración, que es durante el visionado de la película; y la refiguración, que es el después del visionado de la película. Imaginaros que yo no quisiera prescribir una película para explicar, como luego veremos, el síndrome de Asperger. Y de alguna forma la prefiguración es que probablemente cualquier persona, sea sanitario o no sanitario, por experiencias personales, por lo que ha leído o oído, puede tener alguna idea de lo que es el síndrome de Asperger. Eso es el antes de. Cuando yo prescribo una película, en este caso, esta película australiana maravillosa por título Mary and Max, y la veo durante esos 90 minutos de metraje, a ser posible en silencio, en la oscuridad y siempre, siempre en versión original, es lo que llamamos la configuración. Y cuando termina, ese después de es el volcar esas emociones y reflexiones, a ser posible en grupo, de lo que ha significado esa observación narrativa de esta película. Es lo que antes, y evidentemente y ahora también, se conoce como cineforum, lo que pasa que probablemente antes se practicaba mucho más. En este sentido, según la relación de las películas con la medicina, las podemos clasificar en estos 4 grupos. Mirad, hay películas saludables, la mayoría no tienen nada que ver con la medicina, evidentemente. Las hay puntuales, donde una escena o algún personaje secundario puede tener un clic de emociones y reflexiones en relación con alguna entidad relacionada con nuestra profesión. Ya las relevantes es cuando hay al menos 3 escenas o un personaje más o menos principal.
Pero mirad, lo que interesa en cine y pediatría es prescribir películas argumentales, las cuales generalmente en conjunto deberíamos probablemente ver y reflexionar sobre ellas y verlas con esa observación narrativa. Bien, por lo tanto, este cine, que es un recurso educativo de alto impacto y con experiencias previas, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de las películas en esos 4 grupos procede de 2 catedráticos que fueron profesores míos de microbiología de la Universidad de Salamanca, donde yo estudié. Y ellos crearon hace mucho la única revista que se titula así, Medicina y Cine. Y ellos de alguna forma hacen que el cine sea una asignatura optativa, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, también en la Universidad Pompeu Fabra, pero hay experiencias en Argentina, en Brasil y en muchos países en relación con el recurso educativo universitario del cine. Bien, con esto es una introducción al arte, a la ciencia y la conciencia de lo que es cine y pediatría, a esas emociones y reflexiones y a ese color y calor de las películas de los 5 continentes. Porque probablemente el horizonte que hoy vamos a despegar tiene de alguna forma, dos puestas de sol. Una en relación con la docencia y otra en relación con la humanización. Porque de alguna forma este siempre es el subtítulo de los libros de cine y pediatría. Una oportunidad para la docencia y la humanización en nuestra práctica clínica. Bien, por tanto, lo que yo os preguntaría desde este proyecto, que de alguna forma es el objetivo final, es: ¿te atreves a prescribir películas? Bien, yo hoy me voy a atrever a prescribiros 10 trilogías sobre temas determinados de nuestra profesión. Y como introducción, esta famosa frase bien conocida del bioeticista estadounidense Edmund Pellegrino: la medicina como la más científica de las humanidades, la más empírica de las artes, la más humana de las ciencias. Y miraros, nuevamente cine y pediatría está en México, porque son muchos años ya, desde el año 2015 en que hablé de la pediatría desde el punto de vista del cine, y luego distintos temas que son la presentación de distintas reuniones, tanto reuniones nacionales como de distintos estados de la Ciudad de México, donde tan amablemente siempre me habéis invitado. Estos son algunos temas. Hemos tratado las enfermedades raras, los trastornos del neurodesarrollo, el cáncer en la infancia, las epidemias y pandemias, el cine en tiempos de la COVID-19, aquel cine en blanco y negro, la adolescencia en el cine, en fin, motivos suficientes y bien repetidos para haberme puesto esas alas de México y conocer con tanto cariño vuestro país, que es una maravilla. Bien, pues a partir de aquí comenzamos con el segundo apartado, esas trinidades del séptimo arte, que es un repaso histórico. Van a ser muchas diapositivas y en realidad prácticamente no me voy a parar porque la mayoría las conocéis y otras, pues evidentemente estará a vuestra disposición esta presentación si alguien la quiere ver con más repaso. Mirad. Vamos a empezar por aquellas trilogías que son clásicos, ¿no? Y no hay mejor clásico para una trilogía que es la del Padrino. Probablemente casi todo el mundo considera que es la madre de todas las trilogías, ¿no? Desde Marlon Brando a Robert De Niro a Al Pacino en cada una de sus 3 partes. Pero cómo no, la trilogía de las Guerras de la Galaxia, que originalmente eran las partes 4, 5 y 6, y realmente esta trilogía se ha hecho una nonología, porque ha habido su precuela, partes 1, 2 y 3, y sus secuelas, partes 7, 8 y 9. Y cómo no, esa trilogía que nos permite viajar a la Tierra Media del Señor de los Anillos, lógicamente la obra de R.R. Tolkien, pero también a esa Tierra de Narnia que nos dijo C.S. Eliot. Ellos, tanto Tolkien como Eliot, formaban parte de un grupo británico maravilloso que se llamaban los Inklings y se reunían alrededor de la Universidad de Oxford y creaban estas obras, que en realidad, tanto una como otra, son obras de carácter religioso. Pero tenemos muchas más: la trilogía del Regreso al Futuro, la de Millennium, la de Gru, algunas de calidad muy dudosa que se aprovecharon de una novela que creó mucho morbo, pero evidentemente de una calidad muy dudosa. Por tanto, hay trilogías para todos los gustos. Pasamos en este momento a aquellas trilogías que ya son sagas, que empezaron como trilogías, pero se han seguido haciendo películas. Ya veis, de Mad Max ya hay 4, de Parque Jurásico 6, de Toy Story 4, de Matrix, Bourne, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo, La Jungla de Cristal, Piratas del Mar Caribe,
Misión Imposible, Spider-Man, Batman, Resident Evil, Harry Potter, que hay 8, y probablemente la mayor saga, que evidentemente está todo un ejército de seguidores, que es la de Star Trek, que he creado ni más ni menos que 16 películas. Pero mirad, la parte que más me interesa son estas trilogías con nombre propio, porque el nombre propio es el del director y eso sí que tiene un marchamo. Mirad, voy a comenzar y con un carácter más o menos cronológico por el tiempo de publicación, ¿no? De dicción. La trilogía de la guerra de Roberto Risolini, desde Italia. También desde Italia la trilogía neorrealista de Vittorio De Sica. Nos trasladamos a Japón con la trilogía de Nokiro de Yasuhiro Ozu y también desde Japón la trilogía de la condición humana de Masaki Kobayashi. Ya volvemos a Italia con la trilogía de la incomunicación de Michelangelo Antonioni. Nos trasladamos a Suecia con esa trilogía del silencio de Dios de Ingmar Bergman que tanto nos enseñó sobre el alma humana. Y cómo no, esa trilogía del departamento de Roman Polanski, donde sin duda la película que nadie olvidamos, esa película maldita denominada La semilla del diablo. Volvemos a Italia con esa trilogía alemana que creó Luchino Visconti y ya una trilogía de un español universal como Luis Buñuel, esa trilogía de la búsqueda de la verdad que hizo en su etapa francesa, ¿sabéis? Que él tuvo 3 etapas, la española, la mexicana precisamente, que fue la más importante y productiva, y la etapa francesa final. También tenemos la trilogía Devil Dead de Sam Raimi, la trilogía del Apocalipsis de John Carpenter, la trilogía de Qatsi de Godfrey Reggio, muy peculiar esta trilogía, y luego un autor que empezó con el movimiento, un autor danés que empezó con aquel movimiento conocido como Dogma 95 y que duró un tiempo, pero que tiene varias trilogías, que es Lars von Trier. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, la trilogía de Europa, pero veremos más. Esta trilogía de la glaciación emocional desde Austria de Michael Haneke, o la trilogía de las fronteras de un director eterno como Theo Angelopoulos, y digo eterno porque hasta avanzado a los 90 años de edad siguió dirigiendo este griego universal. Cómo no, estas trilogías de los 3 colores, los colores de la bandera francesa de Krzysztof Kieślowski, evidentemente con 3 actrices muy simbólicas francesas como fueron Juliette Binoche, Julie Delpy e Irene Jacob. Y debo deciros que precisamente ayer se denominó que en los próximos premios Goya, que serán dentro de una semana, el premio internacional Goya del año 2023 es precisamente para Juliette Binoche. Cómo no, esta trilogía de este director tan peculiar como es Richard Linklater, esa trilogía de Before, antes del amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer, maravillosa, totalmente romántica, y que unió a lo largo de muchos años a estos 2 actores, Ethan Hawke y Julie Delpy, y que evidentemente es algo que, bueno, pocos directores han podido hacer, tardar tantos años en hacer una trilogía como es esta, de estas características. Volvemos a Lars von Trier, en este caso con la trilogía El corazón de oro, la trilogía Austin Power de Jay Roach, la trilogía del poder de Alexandre Sokurov, este ruso, en el que esa trilogía del poder en la que habla de Hitler, habla de Lenin y habla de Hirohito. Curiosamente, una trilogía histórica sobre los totalitarismos. O esta trilogía Strail 177 de este peculiar director M. Night Shyamalan, que nos sorprendió con su debut del Sexto Sentido, pero que, como veis, el cristal está roto en las 3 películas de esta trilogía. La trilogía existencialista de Roy Anderson, o la trilogía de Oceans de Steven Soderbergh, que probablemente pronto ya será una saga. Esto, trilogía de la venganza del coreano Park Chan-wook. Y deciros que, curiosamente, el cine de Corea, probablemente Corea del Sur, es el que más ha crecido y mejor ha crecido probablemente en la última década. Es un cine muy sorprendente. La trilogía de la familia de Rob Zombie, la trilogía del corneto de Edward Wright, la trilogía del resacón de Todd Phillips, que probablemente también se convertirá en breve en una saga, y nuevamente Lars von Trier con la trilogía de la depresión.
Y terminamos con esta trilogía española, procedente de unas novelas muy conocidas en nuestro país y quizás también por vosotros ahora mismo, la trilogía del Baztán de Fernando González Molina. Bueno, algunas trilogías. Seguramente habré dejado algo en el tintero, pero veis que estas trilogías de autor son muy características. Pero mira, hay algunas trilogías que son estas, desde que ya hemos hablado de ellas desde el propio cine y pediatría. Mira, está la trilogía de Apu Sansar, de Satyajit Ray, desde la India, la trilogía de la infancia y adolescencia que François Truffaut creó desde Francia con aquel movimiento maravilloso de la Nouvelle Vague, la trilogía de Mike Travis, de Lindsay Anderson desde el Reino Unido, también del Reino Unido, esta trilogía autobiográfica de Bill Douglas, la trilogía de todos los sexos de esta directora sorprendente francesa Céline Sciamma, que os recomiendo, o desde España una trilogía de la adolescencia charra. Deciros que charros sois vosotros, pero charro inicialmente se le conoce a todo aquel que procede de la provincia de Salamanca, donde todo lo mejor de mi vida procede de allí, que es mi esposa, que es mi hija y que es propiamente mi carrera universitaria. O sea, esa trilogía de la adolescencia charra de Gabriel Velázquez, pero los charros españoles en este caso. O la trilogía calabresa de Jonas Campiñano. Estas son las trilogías que desde Cine y Pediatría, en estos casi 13 años de recorrido del proyecto, también hemos podido trabajar desde dentro. Pero hoy vengo a hablaros de algo diferente. Y vengo a hablaros de estas 10 trilogías desde Cine y Pediatría que se acaban de editar en este libro así, denominado como la ponencia, Trilogías del Séptimo Arte para Pediatras de Cine. Os voy a dar 10 temas y en cada uno 3 películas, con lo cual 10 trilogías. Voy a empezar por 3 joyas para entender la infancia. ¿Y qué tienen de características estas 3 joyas? Primero, ¿qué es cine en francés? Y ya os doy un adelanto. El cine en francés, bien sea de Francia, de Bélgica o de Canadá, tiene un plus de calidad sobre cualquier otra filmografía cuando trata de la infancia y la familia. En concreto, y luego además otra característica de estas 3 películas es que es cine documental. Empezamos con Bebés, una película que fue incluso patrocinada hace una década por la propia Asociación Española de Pediatría y nos cuenta, sirve para entender la normalidad de un recién nacido y lactante, porque nos cuenta la evolución de 4 lactantes, 2 del primer mundo, Estados Unidos y Japón, y 2 del tercer mundo, Kenia y Mongolia, desde que las madres están embarazadas hasta que dan a luz y durante los 18 primeros meses de vida. Con lo cual no hay diálogos, el diálogo son los balbuceos de los propios bebés. Maravillosa. Otra película documental maravillosa para reflexionar sobre los distintos caminos que nos llevan a la escuela, porque normalmente en muchos niños, millones de niños y niñas, evidentemente la escuela no está en la siguiente manzana, ¿verdad? En la siguiente cuadra, ni viene un autobús a buscarlo, ¿no? En concreto es la historia real de 4 niños de la India, de Marruecos, de Kenia y el otro país ahora mismo se me ha ido. Pero bueno, 4 países y de Mongolia, precisamente, también, justamente. Bueno, son evidentemente el recorrido que tienen que hacer de forma diaria para llegar a la escuela. Y fijaros lo que nos dice, a menudo olvidamos la suerte que tenemos de ir a la escuela. Y la tercera película documental en francés para entender la infancia es esta película que es una experiencia real de una escuela de parvulario en un pueblo de Francia, donde un día a la semana y durante un tiempo recortado tiene unas clases de filosofía con niños de 3 y 4 años. Y realmente es maravilloso entender que los niños son muy sabios, ¿no? Y son capaces de reflexionar y de decirnos cosas como, quiero saber algo, ¿los pobres cómo hacen para ser pobres? Bueno, para reconocer a nuestros pequeños filósofos, que no son esos niños, esta película solo es el principio. Bien, primera trilogía, pero como colofón a esta mirada de la infancia en el cine hay muchas más películas, ¿verdad? A cielo abierto, Ganar al viento, Adolescentes, y fijaros, nuevamente, las 3 son películas de Francia, en francés, y las 3 también, estas 3 añadidas, es cine documental. Con lo cual prácticamente es un paquete conjunto, ¿no? de la importancia de la mirada de la infancia en el cine. Pasamos a la segunda trilogía, 3 joyas para entender la importancia de ser pediatra. La característica común es que son historias reales llevadas a la ficción.
¿De acuerdo? Empezamos por esta película estadounidense, por título en español, El mundo en sus manos. La verdad es que las películas no deberían traducirse. Debería darse el título original siempre y debería ser en versión original, subtitulada o no, y cada uno como domine el idioma. Bien, esta película es para amar la belleza y la magia por aprender. Y nos habla la historia real de Ben Carson, que en realidad era un niño de una clase media baja, que tenía problemas de dislexia y que tenía un hándicap muy grande en aquel entonces, era negro. Con lo cual las posibilidades de aprender y avanzar en la educación eran muy complicadas, pero tenía una madre que evidentemente superaba todos los esfuerzos y le decía algo así: tienes todo el mundo aquí dentro, solo tienes que ver más allá de lo que puedes ver. Bien, Ben Carson se convirtió en el neurocirujano más importante, pediátrico más importante y relevante probablemente de su época. Aquel que hizo operaciones que nadie se atrevió a realizar, como era la separación de siameses o operaciones neuroquirúrgicas de las más complicadas que le derivaban de todo el mundo. Una historia maravillosa con Cuba Gooding Jr. como actor. Esta película es para visualizar la realidad de una guardia médica. Mira, si alguien, evidentemente, las guardias es un estado anormal del cuerpo y el alma que tenemos que padecer los médicos en esta maravillosa profesión y que nos hace que pasemos noches, fines de semana, navidades, fuera de nuestra familia, de nuestro entorno familiar y de amigos, y que nos consideren muy raros durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una segunda vida que es cuando dejas de hacer guardia por edad, ¿no? Y entonces empiezas a ver que había una vida después de la guardia médica. Pero bueno, si alguien de vuestra familia o alguien de vuestro entorno no conoce o no le podéis explicar bien qué es una guardia médica, os recomiendo El milagro de Carintia. Carintia no es el nombre de un niño o una niña, es el nombre de un estado de Austria donde ocurrió un hecho real que fue el ahogamiento en agua fría de un niño. En realidad fue un niño en la historia real, pero en la película aparece como una niña, ¿vale? Esta es una película austríaca maravillosa, ¿verdad? Y que plantea problemas bioéticos esenciales, incluso con la aparición de un pediatra, ¿no? Que nos dice: el fallecimiento del primer niño siempre resulta doloroso. Y algo me quedó claro: los niños tienen una dignidad mayor a la nuestra. Y la tercera película es para saber que la mejor cura a la vacunofobia y a los movimientos antivacuna es la vacunofilia, y es dar datos de la importancia de la vacuna, que junto con la potabilización del agua es la que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Esta es una historia real, que es la primera expedición filantrópica del mundo, aquella que se conoce como Expedición Balmis, porque fue precisamente un médico alicantino donde yo vivo, el doctor Francisco Javier Balmis, el que consiguió esta expedición, junto con un médico catalán y con una enfermera gallega. Ellos salieron desde La Coruña en un barco mandados por el rey Carlos IV allá en el siglo XVIII, porque evidentemente había una gran enfermedad que era la viruela, que estaba devastando lógicamente el entorno. Entonces, él dijo así, Carlos IV: la viruela llegó de nuestros barcos y de nuestros barcos debe llegar la solución. La película se titula 22 ángeles, que eran esos 22 niños expósitos donde la vacuna de la viruela se fue pasando de brazo a brazo y lógicamente pudo llegar a los países donde estaban, lógicamente que fueron América, donde vosotros vivís, y lógicamente también Filipinas en aquel momento. Hay 5 novelas sobre la historia de la expedición filantrópica de Balmis, pero esta película que yo os recomiendo. Fijaros, esta figura de Francisco Javier Balmis, que hoy en día y además se ha reivindicado con el tema de la vacunación COVID y toda esta situación que llevamos viviendo, era prácticamente una figura desconocida dentro de la propia ciudad y provincia de Alicante. Y tengo que deciros que este año, precisamente hace un año, menos de un año, mi hospital, que normalmente se llamaba Hospital General Universitario de Alicante, ha pasado a denominarse Hospital General Universitario Dr. Balmis, con lo cual somos el primer hospital en el mundo que hacemos homenaje a esta figura de la medicina que nos conoce y que yo creo que es para recomendarle para la vacunofilia, evidentemente. Bien, pero hay más. El colofón para entender la importancia de ser pediatra: podemos recomendar las películas como El doctor Arrowsmith, El doctor, Patch Adams, Las confesiones del doctor Sachs, Amar la vida, A corazón abierto, Hipócrates, etcétera, etcétera. Bien, pasamos a la tercera trilogía. Estas 3 joyas para entender las enfermedades raras.
Y yo creo que el paradigma de películas sobre enfermedades raras se denomina El aceite de la vida, en título original Lorenzo Soil. El aceite de Lorenzo, que como sabéis hasta bien poco y aún se sigue utilizando para esa enfermedad neurodegenerativa conocida como adrenoleucodistrofia. Y que en realidad fue la historia real de este matrimonio Odone italiano que tuvo un hijo con esa enfermedad degenerativa y que ayudaron a la investigación y a la creación de este aceite de Lorenzo. Y creo que es una película ideal para aprender la complejidad sociosanitaria de las enfermedades raras. A nosotros nos sirvió desde el Comité de Bioética para tener un día entero alrededor de esta película para debatir problemas bioéticos sobre el entorno de las enfermedades raras a nivel sanitario y a nivel social. Y mirad lo que le dice la madre a su hijo cuando la situación era complicada. Dile a tu cerebro que diga a tu brazo, que diga a tu mano, que mueva tu dedo meñique. Otra película que también es una historia real y para profundizar en la dificultad de investigar en el campo de las enfermedades de baja prevalencia, ¿verdad? En este caso es un matrimonio que tiene dos hijos afectos de una glucogenosis, concretamente una enfermedad de Pompe, y ellos evidentemente intentan ayudar a la investigación. En este caso, el padre, evidentemente, en este caso era el actor Brendan Fraser y el doctor, el investigador, era Harrison Ford. Y fijaros lo que dice el doctor, ¿no? Harrison Ford, en esta película por título Medidas Extraordinarias. Yo investigo, hijo, no veo pacientes. La Universidad de Nebraska paga más en un año a su entrenador de fútbol que todo mi presupuesto científico. Bueno, eso creo que nos suena muchísimo, ¿verdad? Y la tercera, una película maravillosa, más reciente, estadounidense, dirigida por Stephen Chbosky, y que forma parte de una colección de libros por título Wonder, ¿no? Esto es para admirar la belleza interior de nuestros pacientes y sus familias. Mirad, esto ocurrió por una escritora colombiana afincada en Estados Unidos, Raquel Jaramillo. Ella un día dice que tuvo una experiencia que estando con sus hijos pequeños en una tienda entró un niño con una malformación craneofacial, probablemente un Treacher Collins como es el protagonista de la película. Entonces, la reacción que tuvo ella y la reacción que tuvo sus hijos fue tan paradójica que ella se quedó tan mal que aquella noche pensó que eso que no podía ser, que tendría que hacer algo, y en aquel momento sonó en la radio la canción Wonder, ¿no? Que es lo que dio. Pero es que este movimiento, evidentemente esta película y estas novelas, tiene un mensaje tan maravilloso como el que os pongo en la diapositiva. Mirad, dice algo así: cuando tengamos que elegir entre tener razón y ser amables, debemos elegir ser amables. Bien, pero hay muchísimas más películas para entender las enfermedades raras. La parada de los monstruos, también los enanos empezaron pequeños, El hombre elefante, Máscara, el inolvidable Simon Birch, El protegido, Frágiles, XXI, etcétera, etcétera. Avanzamos y os comento 3 joyas para entender la oncología pediátrica. He elegido estas, podrían haber sido otras. Una es muy conocida porque reponen habitualmente en la televisión, para conocer esos límites bioéticos de la intervención sanitaria. En España se tituló como La decisión de Anne, pero su título original es el título de la novela de la que procede, es My Sister Keeper, mi hermana donante, con un guión de Diablo Cody, maravilloso. En realidad, la protagonista es Kate, que tiene una leucemia promielocítica y de la cual, pues evidentemente, va a tener una evolución. Y cómo repercute en los padres y en la hermana, en Anne, a la cual la crearon biológicamente y que fue siempre como la hermana donante. Y curiosamente, mira lo que nos dice, es escalofriante, ¿no? El colofón de la película. Mi hermana murió esa noche. Ojalá pudiera decir que se curó milagrosamente, pero no fue así. Simplemente dejó de respirar. Ojalá pudiera decir que desde ese mal salió algún bien, que gracias a la muerte de Kate todos pudimos seguir viviendo o incluso que su vida tuvo algún significado especial y pusieron su nombre a un parque o a una calle o que el Tribunal Supremo cambió una ley por ella. Pero no ocurrió nada de eso. Ocurrió sin más y ahora es un pedacito de cielo azul y todos tuvimos que seguir adelante. Otra película maravillosa que procede de una obra titulada Oscar el Adam de Rose, escrita por Eric Emmanuel Smith, el cual se atrevió incluso a dirigir su propia obra.
Bueno, pues esto sí que es un desastre de traducción, porque la traducción es Cartas a Dios y se parece a otra película que el título original es Cartas a Dios y además trata sobre lo mismo, sobre cáncer en la infancia. No deberíamos traducir las películas, pero bueno, inevitablemente os lo pongo en este sentido. Bien, ¿quién es esa dama de rosa? Oscar el Adán de Ross. Oscar es un niño con una leucemia terminal al cual los padres le ocultan la verdad de lo que va a ocurrir, pero él lo intuye. Y la Dame de Gaulle es una señora vestida de rosa porque es una repartidora de pizzas que va a un hospital especial de vez en cuando y de pronto el niño se encariña con ella y ella se encariña con el niño y establecen una relación tan maravillosa que sirve para interiorizar las diversas maneras de manejar el dolor por la pérdida. Es una película que os invito a ver. Y esta dama de rosa le dice en un momento determinado al médico: usted no es Dios, su trabajo es reparar, es un hombre, solo un hombre. Así que afloje un poco, doctor Düsseldorf, relaje esa tensión y no se dé tanta importancia. Si no, no podrá ser médico durante mucho más tiempo. Y esta es una película increíble, también francesa, Declaración de Guerra, de la directora Valérie Donzelli, que a la vez es la actriz principal y que a la vez es la madre de la historia que cuenta, porque en realidad lo que hizo Valérie Donzelli es llamar a su exmarido Jeremy Elkin para hacer una película sobre lo que les había pasado cuando eran matrimonio con su hijo lactante al que le diagnostican un tumor cerebral. Y aunque la historia acabó bien, ellos no acabaron bien, porque ya sabéis que en estas situaciones de gran dificultad muchas veces unen, pero la gran mayoría separa, pese a todo. Esto yo creo que es una película para vivir en primera línea lucha frente al cáncer de un hijo. Fijaos lo que nos dicen esta pareja. Querían aguantar por Adán, por ellos, pero la realidad les atrapó poco a poco. Dejaron de trabajar, de ver a sus amigos, se aislaron. Llegó el agotamiento, la soledad. Se separaron y reencontraron varias veces. Y se separaron definitivamente. Cada uno rehizo su vida. No volverían a ser los mismos, pero siempre estarían atados el uno al otro. Ante la enorme prueba que vivieron, no se tambalearon. Destrozados sí, pero sólidos. Esta trilogía sobre el cáncer se complementa con muchas más películas como Planta Cuarta, Camino, Vivir para Siempre, Surviving Amina, Maktub, Alabama Monroe, Bajo la misma estrella, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente trilogía son 3 joyas para entender el autismo. Y mirad que empiezo por una que ya he comentado brevemente como el ejemplo, esta maravillosa película en Claymation, que es Plastilina en movimiento, y que cuenta la relación epistolar durante 40 años de 2 personajes, una niña de 8 años que vive en Melbourne y un adulto de 40 años que vive en Nueva York. Y creo que es una película que dice mucho más que los libros de textos para entender el mundo de las personas con síndrome de Asperger. Fijaros una parte de esa carta que ellos escriben. Y le dice Max a Mary: eres imperfecta y yo también. Todos los humanos son imperfectos. Cuando era joven quería ser cualquiera menos yo mismo. Tendremos que aceptarnos, con defectos y todo. Y nosotros no podemos elegir nuestros defectos. Son parte de nosotros y tenemos que vivir con ellos. Sin embargo, podemos elegir a nuestros amigos. Las vidas de todos son como una larga acera. Algunas están bien pavimentadas, otras, como la mía, tienen grietas. Merian Mas, una maravillosa película desde las antípodas, desde Australia. Y esta película española, dirigida por Félix Fernández de Castro, a partir del cómic de Miguel Gallardo, que en realidad es un cómic que cuenta Miguel Gallardo su relación con su hija María, afecta de autismo. Y lo que pretende Miguel Gallardo, y en este caso también el director, es reivindicar en primera persona el valor de la diferencia. No tratarles igual, sino el valor de la diferencia. Y fijaros lo que nos dice el padre. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueven muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo, un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que ella ríe a carcajadas cuando nadie la ve. María y yo. Y la tercera película también es una historia real, española, La sonrisa verdadera. Esto ocurre por un niño que nace con una microoftalmía bilateral grave y acaba, evidentemente, en una ceguera. Pero cuando se estaba empezando a acostumbrar y la familia a adaptarle al mundo, descubren a la temprana edad de 4 o 5 años que también desarrolla un autismo.
Bueno, yo creo que es una película para empaparse del valor de los cuidadores de estas personas, principalmente en la familia, porque además esta película lo que expresa es una especie de road movie en bicicleta que hacen en tándem su hermano con el que tiene un gran vínculo y nuestro personaje, y viajan desde España a Marruecos, ¿no? Y bueno, es un viaje emocional maravilloso. Y la madre nos cuenta algo tan duro como lo siguiente: a los 6 años descubrimos que era autista y ciego, y que iba a depender de mí toda la vida, que el trastorno que tenía no tenía cura. Me sentí muy triste, pero bueno, luego se me pasó. Lo olvidé realmente y acepté una forma diferente de vivir y una forma distinta de ser feliz. Pero hay muchísimas más películas para entender el espectro autista. Mater Amatissima, Rayman, Paraíso Oceánico, Un viaje inesperado, Locos de amor, Ben X, Especiales, 17, etcétera, etcétera. Avanzamos con 3 joyas para entender los trastornos del neurodesarrollo, que por cierto, el autismo diríamos que es como la joya del trastorno del neurodesarrollo, pero aquí sería otros trastornos del neurodesarrollo. Y comienzo, evidentemente, con un clásico en cine negro, que es un clásico de estas películas, ¿verdad? El milagro de Anna Sullivan, que ha cumplido ya 6 décadas, pero sigue tan vigente como el primer día, para valorar ese milagro de la palabra y el milagro del lenguaje y los sentidos. Y que evidentemente, como sabéis, fue una historia real, y Anna Sullivan, con el tiempo, evidentemente, fue capaz de crear una escuela de sordociegos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ha habido historias parecidas. De hecho, una película reciente del año 2017 francesa, que se titula La historia de Marie Ertin, cuenta algo parecido, evidentemente en el siglo XVIII, que ocurrió en Francia con una familia de pacientes, de hermanos sordociegos, ¿no? Todo lo que el mundo piensa, siente y sabe lo expresa con palabras, y ellas disipan las tinieblas. Y yo sé, estoy segura de que con una palabra conseguiría poner el mundo en tus manos, y bien sabe Dios que no me conformaré con menos. Ya sabéis que fue un método muy peculiar de enseñanza, ¿no? En ese duelo interpretativo entre Anne Bradford y Patty Duke. Pero mirad, esta es una maravilla, una joya desconocida, cromosoma 5. El título es bien significativo porque nuestra paciente presenta un síndrome de maullido de gato, que lógicamente está en el cromosoma 5. Y procede del libro que la madre de esta paciente escribe, un libro titulado Little Black Book. Y ella escribe y la directora española María Ripoll lo pasa a la pantalla y hace una especie de película documental que nos sirve para entender la soledad del corredor de fondo ante los trastornos de neurodesarrollo. Y así Lisa Pran, la madre, nos dice, y lo que empieza a partir de ahí es mucho trabajo, es mucho dolor, mucha inseguridad, mucha soledad. No sabíamos a dónde ir, no sabíamos a quién recurrir. No hay medios estipulados donde te puedan orientar, no existe. Y te sientes muy solo, completamente solo. Tienes miedo. Y otra maravillosa película de mi buena amiga Paola García Costa, que es una joven directora sevillana que además ha sido prologuista de cine y pediatría. Y ella creó esta primera obra, Línea de Meta, en favor del síndrome de Rett, ¿de acuerdo? Y es maravillosa, porque esto ocurre en la historia real de una familia donde el padre Josele solía correr maratones. Entonces nos dice este padre, la angustia de unos padres que ven como un trozo suyo, porque al fin de la historia un hijo lo vemos como un trozo nuestro, ves que le pasa algo y que no sabes lo que es y nadie lo sabe. Pues bueno, esa angustia, esa incertidumbre a mí me corroía por dentro, no me dejaba vivir, no me dejaba trabajar, no me dejaba hacer nada. Podéis entender que si todo es importante en las enfermedades, cuando tú tienes una niña prácticamente normal a una edad y empieza una enfermedad degenerativa y la vas perdiendo, como es el síndrome de Rett, evidentemente uno puede interiorizar que la carrera de la vida es especialmente difícil para algunos. Porque lo que hace José L. es, después de estar destrozado, lo que intenta es visibilizar lo invisible. Y desde entonces, desde hace muchos años, él corre maratones nacionales e internacionales, como veis en la foto, con la silla de ruedas de su hija y la hace visible. Él corre los maratones con su hija a través del mundo. Bueno, pues Paola García Costas, esta maravillosa directora, unos años después, 3 años después, creó otra película, también a favor del síndrome de Rett, por título Todos los caminos. Pero hay muchísimas más películas para entender los trastornos del neurodesarrollo, distintos trastornos del neurodesarrollo, como Forrest Gump, Estrellas en la Tierra, Gabriel, Al frente de la clase, Dora y la revolución sexual, etc. Seguimos avanzando y ahora tenemos 3 joyas para entender el síndrome de Down, ¿de acuerdo? Mirad, esta es una maravillosa película belga
cine en francés, por título El octavo día, y es para admitir la importancia de ver las capacidades más allá de nuestro séptimo día. Mirar cómo empieza, es que es de una poesía extrema. Al principio no había nada en absoluto, solo se escuchaba música. El primer día creó el sol, pica los ojos. El segundo día creó el agua, es húmeda. El tercer día creó el pasto. Cuando lo cortas grita. El cuarto día creó las vacas. Cuando soplan dan calor. El quinto día creó los aviones. Si no los tomas puedes verlos pasar. El sexto día creó a las personas. El séptimo día, para descansar, creó las nubes. Entonces se preguntó si no faltaba nada. El octavo día creó a George y vio que era bueno. George es ese personaje con síndrome de Down que se encuentra con una persona sin síndrome de Down y al final no sabes dónde está lo normal y lo no normal y dónde están los límites de la normalidad. Si bonita esa película, para concienciarse que la vida no va de cromosomas, os invito a ver esta película de Xavier Bermúdez del año 2004 por título León y Olvido, que es el nombre de los dos hermanos. León con síndrome de Down, el hermano menor, y Olvido, la hermana mayor, que tiene que hacerse cargo de él. Y ella le dice, porque está enfadada con el mundo, ¿no entiendes que no puedes valerte por ti mismo? Que necesitas que alguien esté pendiente de ti permanentemente y nadie va a querer cargar contigo. ¿No ves que dependes de mí? Bien, pues años después, hace un año, ha aparecido la película, esta fue León y Olvido, pues acaba de aparecer la película Olvido y León, que nos cuenta un poco la transición de ambos personajes a lo largo del tiempo. Y otra película maravillosa, real, en realidad procede de un blog que escribió José Bernardo Moll, el propio director, cuando de pronto, de forma inesperada, su hijo nace y le dicen que tiene síndrome de Down. A partir de ahí se crea toda una especie digamos, de camino evolutivo de la familia de él y su esposa y lo traduce en un blog que luego es capaz de dirigirlo. Yo conocí a José Bernardo Moll, conocí a Han, por la historia de Han, que es nuestro personaje, y conocí a su esposa, porque esta película se presentó en primicia en el Congreso Internacional en el Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebra todos los años. Y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Nos sirve para respetar el valor de cada vida, incluso el de las vidas que van a ser tan importantes. Mira lo que le dice la madre a su hijo. Querido hijo, como todos los bebés con síndrome de Down, te merecerías un recibimiento mucho mejor. Mira, en este mundo tan inclusivo que tenemos, en el que respetamos tanto la diversidad, en las personas animadas los animales y las personas y los seres inanimados, de vez en cuando somos contradictorios, ¿no? Tengo que deciros que España es el país donde menos niños con síndrome de Down nacen. La respuesta está clara, se les aborta. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser coherentes con el amor a la vida. Claro que hay que tener amor a los toros, claro que sí, pero hay que tener amor a la vida. Quien tenga, como yo, un familiar con síndrome de Down, sabe que incluso las personas tan importantes como son ellas merecen vivir. Pues hay muchas más películas para entender el síndrome de Down. Up Syndrome, Afterlife, Las palabras de Vero, Yo también, Anita, Gadi, Mi hermano persigue dinosaurios, etcétera, etcétera. Vamos terminando. 3 joyas para entender el acoso escolar. Ese drama real que se denomina también con el anglicismo bullying. Mira, desde México, es bien conocido para vosotros, después de Lucía, para denunciar esa lacra social que es el bullying y el ciberbullying, y que evidentemente Michel Franco evidentemente nos espeta en la cara. Desde Francia, esta historia real que ocurrió, Marion 13 años eternamente para visualizar el peligro que pueden esconder detrás de las aulas y que provocó que esta niña se suicidara y que la madre luchara por encima de todo para evitar que esto volviera a ocurrir dentro de aquellos colegios que no aplican los códigos de seguridad frente al bullying y que incluso niegan que existan esos colegios. Y la tercera película española, que igual que ocurrió con la historia de Han, también se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Alicante un año posterior y también pude conocer a su directora, Piluca Vaquero, porque ella cuenta en una historia maravillosa, donde es una historia real, pero no aparecen los personajes reales, sino que cuando aparecen los niños que cuentan su historia de acoso escolar, aparecen como cómic, con lo cual se preserva de alguna forma el anonimato. Es un formato ideal, ¿de acuerdo? Y significa, y sí, es muy útil para reconocer a todos los actores implicados en el acoso escolar, porque hay niños que, como en la película nos dicen, para estar así,
mejor me muero. Pero hay muchas más películas para entender el acoso escolar. Mamá es boba, Antes de la tormenta, Evil, Bajo el hielo, Clacks, Cobardes, Bullying, El profesor, etcétera, etcétera. Y tres joyas para entender los malos tratos. De alguna forma, el acoso escolar es una forma de malos tratos. Y hay muchas formas de malos tratos. Y se han tratado de muchas formas, ¿no? Fijaros, el pequeño gran actor Danny DeVito dirigió esta película que todos conocemos, Matilda, ¿no? Que es como un cuento, ¿no? Pero que es maravilloso porque nos sirve para criticar que en ocasiones los hijos tengan que sobrevivir a la familia y a la escuela. Ya sabéis que Matilda tiene una familia muy peculiar, ¿no? Pero muy, muy peculiar. Y también una profesora muy peculiar, ¿no? Y en ese entorno ya tiene unos poderes especiales y bueno, es como una fábula muy interesante. Este fue un choque emocional al principio del siglo XXI. En el año 2000 aparecen dos personas por primera vez, ¿vale? Son su ópera prima. Fue la ópera prima como director de Achero Mañas y fue la ópera prima como actor de Juan José Ballesta, que es un gran actor de cine y pediatría porque ha hecho muchas películas relacionadas con la infancia y adolescencia. Sirve para visualizar toda la cruda realidad del maltrato infantil en la familia. Mirad lo que nos dice el niño en la película. Me daba patadas y me tiraba del pelo. Me quemaba con cigarrillos y me hacía beberme el pis. Antes de irme a la cama me daba una pastilla para hacer caca. Cuando me portaba mal me encerraba en una habitación a oscuras y me metía en el armario y me decía que hasta que no me arrepintiera no me iba a sacar y que y me dejaría allí hasta que me muriera. No me dejaba ir con mis amigos y me hacía trabajar en la ferretería. Me insultaba, me escupía, decía que le daba asco. Y la tercera, que es de mi gran amigo Moncho Armendáriz, un gran director que incluso tuvo una obra nominada al Oscar y que fue también, ha sido prologuista de cine y pediatría. Moncho Armendáriz nos regaló esta película, No tengas miedo, en el que sin una escena que fuera fuerte o dolorosa, nos tiene acongojados por lo que es reconocer los muchos tipos de maltrato infantil, entre ellos la pederastia dentro de la familia. Y mirad lo que nos dice la protagonista, esta maravillosa Michelle Jenner. ¿Cómo es posible que la persona que más me quiere me haya destrozado la vida? Bien, para entender los malos tratos en la infancia hay muchísimas películas, una bien reconocida en vuestro país como fue en la época mexicana de Luis Buñuel, Los Olvidados, una película, por cierto, que tuvo muy mala acogida en México porque enseñaba una parte de México que evidentemente el Estado y los gobernantes no querían que se reconociera en aquel momento. Mouchet, La zona oscura, Lie, De niños, Nadie sabe, Silencio de hielo, Police, etcétera, etcétera. Y tres joyas para entender el embarazo en la adolescencia, ¿vale? Un problema que también creo que es importante y al que tenemos que enfrentarnos. Mira, esta película estadounidense bien reconocida y que nos trajo esa actriz tan maravillosa como es Ellen Page, pues con título Juno, nos sirve para debatir sobre el embarazo no deseado en un adolescente. Mira, esta película es maravillosa, con una banda sonora original estupenda, con un guión también de Diablo Cody, simpática. Bueno, pues es una película que fue capaz de cabrear a los antiaborto y a los pro vida. Cabreó a todo el mundo, ¿vale? Pero evidentemente nos plantea una serie de debates y ahí está. Esta es una película con uno de los títulos más impactantes que yo reconozco. Nunca, casi nunca, a veces, siempre. Es una película reciente estadounidense para interiorizar las claves de las buenas decisiones en el embarazo de un adolescente, ¿no? Es un adolescente que tenía un problema y quería solventar ese problema. Evidentemente, el solventar ese problema era abortar. Entonces va a unas clínicas lógicamente, de asesoramiento y le dicen algo así: quiero pasar unos minutos hablando contigo, te haré algunas preguntas. Pueden ser muy personales y todo lo que tienes que responder es nunca, casi nunca, a veces, siempre. Es algo así como unas preguntas de selección múltiple, pero no es un examen. Y otra película francesa con título El acontecimiento, para reconocer que el embarazo de un adolescente no siempre es un acontecimiento feliz. Esta es una historia real de la propia directora Adrienne Diwan allá por los años 60-70, ¿no? Cuando de pronto tiene un embarazo, cuando era una estudiante y decide y desea abortar, evidentemente en un entorno en el que era prohibido también en aquel momento en Francia y donde lógicamente había un riesgo de complicaciones e incluso perder la vida. Y se le dice a aquellas personas que realizaban abortos, ¿no?, de forma clandestina: se lo advierto, ni un grito, si no paro, las paredes son muy finas, no podemos hacer nada. Poner una segunda sonda puede traer complicaciones. Si quiere volver a hacerlo, será bajo su responsabilidad.
Y hay muchas más películas para entender el embarazo en adolescentes, como Un sabor a miel, Adiós cigüeña, Madre adolescente, Adiós cigüeña, adiós, Madre adolescente, Palíndromos, Quinceañera, Precios, Blog, 9 meses. Bueno, estas son las 10 trilogías que este libro, Trilogías del Séptimo Arte para Pediatras, evidentemente extendido, porque aquí lo que hemos hecho es una síntesis rápida para que lo conozcáis, pero hay muchas más trilogías. Bueno, quizás sea el motivo de algún libro posterior, pero hay joyas para entender la psiquiatría infanto-juvenil, para entender la adopción, para entender los problemas sociales, para entender la adolescencia, para entender la educación, incluso para entender la vida, ¿verdad? Y aquí os pongo estas 3 películas que yo creo que de alguna forma sí que sirven para entender la vida. Y termino ya, creo que casi en el límite del tiempo, disculpar si me he prolongado algunos minutos, con este final con 3 ideas claves. Lo primero que quiero deciros es que tiemble J.K. Rowling, porque ella hizo 7 libros sobre Harry Potter y yo ya voy a publicar el 12, con lo cual, como os he dicho, como sigáis invitándome, pues evidentemente aquí están los 11 libros publicados y el 12 que aparecerá en el mes de mayo. Por lo tanto, que sean de con cuidado Benito Pérez Galdós, que para los que no lo conozcáis, él hizo una serie de, bueno, las historias nacionales en España y tiene centenares de libros y, bueno, pues probablemente, como esto sigue así, a lo mejor lo alcanzamos, ¿de acuerdo? Bien, como en el final de Casablanca, quizás la relación entre el cine, la medicina y en nuestro caso concreto la pediatría sea el principio de una buena amistad, para ver el cine con otra mirada, con esa observación narrativa que os he visto, que os he dicho. Y aquí sí que os planteo qué tipo de médico quieres ser en un momento determinado. Hay varios médicos, ¿no? Los hemos ido viendo. Podríamos tener al doctor Arrowsmith, al doctor House, al doctor Ross, al doctor Sachs, al doctor Pachadas, o en esta serie que más reciente, ¿verdad? Este director que es capaz de decir en qué te puede ayudar, de estos directores que crees que no existen, ¿no? El doctor Masbowen. Bueno, probablemente todos tengan algo positivo que extraer y ojalá fuera una mezcla de todos, ¿de acuerdo? Y las 3 ideas finales. La primera, el cine es un arte exquisito para la docencia y para la humanización en sanidad en particular y para la vida en general. Segunda idea, el cine, como todas las artes, es un gran recurso para regar el árbol de nuestra vida como pediatras, para regarlos de arte, de ciencia y de conciencia. Y en tercer lugar, porque la vida puede ser de cine si cuidamos el árbol de nuestra vida, y confío que estas trinidades del séptimo arte os ayuden a eso, a regar el árbol de vuestra vida. Gracias a todas las sociedades científicas de diferentes países que habéis apoyado este proyecto y hoy especialmente a Ciberpeps y CONAPM, pero especialmente a la vida que me permite disfrutar con algo y encima compartirlo con amigos al otro lado del charco. Gracias y un abrazo de corazón, un abrazo de cine.